Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El presidente Gustavo Petro logró en las últimas horas el respaldo de la coalición de gobierno para sacar adelante la modificación de la Ley 418 de Orden Público o la Ley de Paz Total, como lo ha llamado el Ejecutivo. El proyecto, que tenía mensaje de urgencia, fue respaldado por las mayorías de la Cámara de Representantes, que introdujo algunos cambios, como el servicio social para la paz y el que tiene que ver con la posibilidad de que desertores del proceso de paz puedan negociar con el gobierno nacional. Punto que ha generado mayor polémica, pues aquí aparece la figura del ex jefe guerrillero alias Iván Márquez, quien, a pesar de hacer parte de los diálogos de paz con las FARC, finalmente se apartó encabezando una de las disidencias conocidas como la Segunda Marquetalia. De aprobarse esta ley, Márquez y otros excombatientes recibirían una nueva oportunidad. Este es un recuento de este importante proyecto del gobierno de Gustavo Petro. Tras horas de enfrentamiento, le juramos a este país que era un proceso de paz para darle punto final a una guerra con un actor político. De un tire y afloje donde no siempre las mayorías se impusieron, donde hubo hasta derrotas en los denominados puntos de honor del gobierno. Disfruten su monólogo de paz total. Disfruten este diciembre, que seguramente nos darán un respiro porque sus amigotes en los grupos criminales harán algún gesto para decir que este país está cambiando. Lo cierto es que Colombia está a punto de tener un marco legal o columna vertebral para las negociaciones y diálogos con grupos armados ilegales. Con este instrumento, la primera semana de noviembre, el gobierno podrá sentar las bases para iniciar diálogos de carácter político con el ELN y retomar la agenda que quedó interrumpida en 2016. Pero la polémica corre por cuenta de la puerta que se abre para que alias Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, tenga una segunda oportunidad. El mensaje que se le dé a los colombianos es que no pasa nada, que el más avivato sale adelante. El mensaje para el ELN es muy malo. Es una figura nueva, pero yo creo que hay que darle la oportunidad al gobierno y al país para que la ensaye, porque si con eso podemos pacificar y llevar el sosiego en el país, sería muy bueno. Según el acuerdo y los argumentos del propio gobierno, para el caso de las bandas criminales y los denominados grupos de alto impacto no habrá tratamiento político, sino una figura de acogimiento judicial. Se calcula que el 50% de los actores del conflicto son disidentes o desertores, y dejarlos por fuera sería tanto como dejar el conflicto a medias. Una paz integral hay que hacerla con todos, pero en ese caso ya no sería una negociación política, sino una negociación judicial, de sometimiento judicial, para incorporar a todos. Lo único que hay es otorgarles beneficios personales a cambio de que dejen de delinquir, que no veo que sea muy fácil, pero ojalá se pueda lograr. El presidente del Congreso, y quien defendió el acuerdo en el Legislativo, explica los motivos de este punto que dividió al Congreso y a un sector del país. Márquez traicionó la paz, traicionó su propia firma. Y por supuesto eso implica dos consecuencias. La primera, el tratado que firmamos, el acuerdo con las FARC, no será renegociado y se va a mantener en los límites que están. Pero la segunda, una decisión política responsable, pero costosa políticamente, y es que había que decidir si cerrábamos la puerta definitivamente a las llamadas disidencias y tirábamos la llave al mar. Ahora el texto pasará a conciliación, para luego ser sancionado por el presidente Gustavo Petro y que se convierta en ley de la República. El pulso político ahora se traslada a la conciliación en las plenarias de Senado y Cámara, que tomarán la decisión de cuál de los dos textos acogen. Hoy este es nuestro tema en Sala de Prensa y, como siempre, queremos mirar las dos caras de la moneda. Por eso hemos invitado al representante a la Cámara del Pacto Histórico, Heráclito Landines. Representante, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches. Buenas noches, José Miguel, y aquí estamos para conversar. Y también se encuentra con nosotros el representante de la Cámara del Partido Centro Democrático, Hernán Cadavid. Representante, buenas noches, bienvenido. José Miguel, buenas noches a usted en Sala de Prensa y al representante Heráclito, buenas noches. Representante Landines, inicio con usted. ¿Cómo explicarle a la opinión pública y, claro, a las víctimas que este proyecto le abra posiblemente las puertas a exguerrilleros como alias Iván Márquez, que para muchos traicionó los acuerdos de paz, que es el mismo apoyo en un principio? Yo creo que antes de pensar en cuál es la postura nuestra, hay que pensar qué fue lo que pasó con Iván Márquez y qué pasó con el Estado colombiano
después de las negociaciones. Hubo un acuerdo de paz en el cual participó el Estado colombiano a través del gobierno nacional y un grupo insurgente con sus voceros. Hicieron unos acuerdos interpartes, los cuales no se cumplieron en la totalidad en lo que tenía que ver con Iván Márquez, que al faltarle el Estado a estos puntos de acuerdo, Iván Márquez tomó una decisión de no continuar en estos acuerdos que había firmado. En ese escenario, él decide irse con un grupo muy importante, con un número importante de guerrilleros, y hoy está ejerciendo como un grupo insurgente en este país. Y si estamos hablando de paz total, no podemos parcelar, debemos parcelar las negociaciones, es decir, con este grupo armado sí, pero con este grupito no. Si nosotros vamos a hablar de la paz total, tenemos que hablar con los grupos insurgentes de este país y con otras estructuras armadas organizadas que tienen algún control territorial. Por eso es paz total. Y por eso debemos incluir bajo otras condiciones, bajo otro modelo de negociación, el acuerdo que debe hacerse, los diálogos que deben hacerse con Iván Márquez y su grupo de guerrilleros que son insurgentes en estos momentos. Pues por eso es una discusión que se dio en el Congreso, es una discusión que acordaron las mayorías parlamentarias de darle este voto de confianza al gobierno para que negociara. Además, ELN, Reducto del EPL, disidencias de Gentil Duarte de las FARC, que no han firmado el acuerdo, y con Iván Márquez. Representante Cadavid, porque es del Centro Democrático y pues bueno, de otras colectividades se han opuesto a este punto de una segunda oportunidad a las disidencias, por ejemplo. José Miguel, yo en lo personal lamento, de verdad lo lamento, que personas buenas, que piensan distinto pero buenas, como mi compañero muy apreciado además, Heráclito, termine sirviendo de justificador de los motivos de Iván Márquez para haber traicionado un acuerdo. Más fácil sería decir, mire, como lo hace Humberto de la Calle, simplemente este señor, Humberto de la Calle, negociador de este acuerdo con las FARC, dice, este señor traicionó, no le podemos dar otra oportunidad. Abiertos a las negociaciones sí, pero no con quien traiciona, y no entrar en una justificación de entrampamientos, como se ha dicho a Iván Márquez, y de faltantes por parte del Estado, cuando hay que decir, todos los otros miembros que están en el Congreso representando a las FARC allí están y nunca, digamos, han desertado del proceso. Eso es lo primero. Lo segundo es que si fuera cierta la tesis de entrampamiento para Márquez, para Santrich, entonces, ¿por qué los aliados de ellos confesaron esas conductas criminales en los Estados Unidos? Y lo tercero, si un hombre como Márquez hubiera sido entrampado realmente, pues ahí estaban los países garantes, estaba Noruega, estaba Cuba, y hubiera podido acudir en refugio a ellos, si ese fuera el caso, pero entonces la justificación es el entrampamiento y termina traqueteando. ¿Por qué nos preocupa? Todo el trámite de esta ley de orden público estuvo atravesada por intenciones soterradas del gobierno para favorecer criminales. Sucede con Márquez, que logran aprobar ese artículo, y sucedió con la intención de indultar a miembros de la primera línea, donde los partidos que hacen parte de la coalición en su mayoría dijeron tampoco le caminamos. Es decir, que un instrumento que tiene que servir para el orden público y para encontrar espacios de paz, fue sirviendo para encontrar instrumentos de beneficio en la impunidad. Les pregunto a los dos, y inicio con la representante Landines, ¿este proyecto, si se aprueba tal y como está, beneficia a quienes buscan una salida negociada, devolviendo la tranquilidad a regiones duramente azotadas por la violencia? ¿Eso es garantía? Yo creo que le da las herramientas al gobierno nacional para que haga los acercamientos, para que haga los diálogos, para que construya confianzas, para que se hagan acuerdos. Acuerdos nacionales, un acuerdo de paz nacional, pero asimismo permite que existan diálogos regionales, diálogos territoriales, con presencia de las autoridades locales y con presencia de las comunidades, de las organizaciones no gubernamentales, de organizaciones civiles que están en este territorio. Y yo creo que ese es el enfoque diferente y nuevo que tiene esta ley, que tiene ese instrumento que le permite al gobierno nacional enfocar de esta manera los diálogos. Antes los diálogos se hacían a nivel nacional, por fuera del país, con unos países garantes, pero las tropas estaban en los territorios. Creo que diálogos regionales va a permitir que haya un contacto directo entre el gobierno, entre los grupos insurgentes y armados
y las comunidades y se verifique sobre el territorio el avance propio de los diálogos. Fíjense que aquí el gobierno ha anunciado, como lo hizo Santos al comienzo de las negociaciones, que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Aquí se pueden hacer acuerdos, por ejemplo, de respetar el derecho internacional humanitario, de sacar a los civiles del conflicto, y creo que ese es un avance muy importante, estos diálogos regionales. Pero además, como se citaba Humberto de la Calle, yo quiero decirles algo. Estamos en otro momento del país, en otro momento de la historia. No estamos en el 2016, estamos en el 2022. Y el país ha cambiado y son otras condiciones y otros actores de la negociación, tanto del gobierno como de los insurgentes. Entonces, como dijo Borges en su cuento, Funes el Memorioso, la vaca de las 3 en punto no es la vaca de las 3:10. Colombia del 2016 no es la Colombia del 2022. El Congreso del 2016 no es el Congreso del 2022 y así mismo el gobierno no es el mismo. Igualmente los actores insurgentes han cambiado de mandos y han cambiado de posturas con respecto a esos temas, y creo que con paz total, con la ley de paz total, vamos a alcanzar la paz que queremos los colombianos. Representante Cadavid, ¿qué piensa de lo que acaba de decir el representante Landines? No, son varios temas, mire. Sí, señor. Realmente la analogía de la vaca de las 3:15 y las 3:40, que no es la misma, del 2016 al 2022, hay que decir, la impunidad, el exceso de garantías del 2016 permitió que se crearan nuevos grupos para el 2022. Si uno hace una comparación con lo que sucedió en la Ley de Justicia y Paz, que no era solamente para los paramilitares, que eso es una mentira, también benefició a ELN y FARC, quien incumplía los parámetros de esa negociación, perdía los beneficios e iba a la cárcel. ¿O acaso dónde están los cabecillas paramilitares? ¿Dónde está hoy Salvatore Mancuso o Jorge 40 después de haber incumplido justicia y paz? ¿En el Congreso? ¿En las calles? ¿En la deserción? ¿O en una cárcel? Hoy están en una cárcel. Entonces, aquí no podemos simplemente decir con frases para adornar la retórica que simplemente los hechos son distintos. No, no, no. Aquí se permitieron unas condiciones y la norma le incorporan, o al proyecto, le incorporan unos elementos muy complejos, José Miguel, y a la audiencia. Permitirá que acuerdos parciales con grupos armados ilegales puedan convertirlos en política de Estado. Es decir, que un acuerdo parcial con el ELN, así ellos sigan en armas, puede empezar a direccionar la política de Estado de los colombianos. ¿Dónde cabe eso? ¿Cómo puede tener eso lógica? Para el gobierno sí, para nosotros no. Entonces, por eso expresamos, son muchos los excesos y los errores que estamos seguros está cometiendo el gobierno. Aunque adornen todo con la palabra paz, aunque sigan utilizando las mismas frases del 2016, que no tirarán la llave al mar, hoy no le pueden estar dando, Heráclito, como usted lo dice, carácter de insurgentes a un grupo que ya no tiene motivaciones políticas, o usted le van a seguir reconociendo motivación política a la nueva Marquetalia. Esa es la pregunta que los colombianos queremos saber. Representante Landines, bueno, ya hablamos de este primer artículo que ha generado polémica, ya vimos las dos caras de la moneda, pero ahora quiero tocar otro de los artículos que se revivió precisamente en las últimas horas allí en la plenaria de la Cámara de Representantes, y tiene que ver con el servicio social que reemplazaría el servicio militar obligatorio. Recordemos que fue por 2 votos que se hundió prácticamente en el Senado de la República, pero ayer la Cámara de Representantes y la coalición de gobierno le dieron el espaldarazo a este artículo. ¿En qué consiste y por qué insistir en revivir este artículo? El proyecto de ley de paz total, lo que será la ley de paz total, pretende entregar herramientas al Congreso, al presidente, y al Gobierno Nacional para las negociaciones. Pero asimismo, con ese artículo, le queremos decir a los jóvenes, en ese país de paz que vamos a construir, ustedes podrán o prestar al servicio militar o tener la alternativa de un servicio social para la paz. Pero los jóvenes podrán vincularse o al Ejército Nacional, la Fuerza Pública, o podrán, por el contrario, prestar un servicio social, que implica que los colombianos, los jóvenes colombianos, se vinculen más con sus comunidades, con el entorno, con el ambiente, haciendo alfabetización
digital, por ejemplo, defendiendo la naturaleza, trabajando con otros jóvenes, trabajando con víctimas en los diferentes municipios del país. Y creo que eso es muy importante, porque es acercar a la juventud en un país en paz con las comunidades en todo el país. Creo que es un tema muy interesante, porque se le da la opción a los jóvenes o que presten el servicio en las Fuerzas Armadas del país o un servicio social alternativo. Y eso no significa que debilitemos las Fuerzas Armadas. Lo que estamos es reconociendo que va a haber un país en paz. Pero además, las Fuerzas Armadas hay que fortalecerlas en tecnología, en inteligencia, que se encarguen, una vez finalizado el conflicto, de los grandes temas de la seguridad nacional, para lo cual están concebidas en la Constitución Política. Creo que es una buena noticia al país, porque además los jóvenes tendrán esa opción. Hoy no tienen la opción. Los jóvenes de estratos 1, 2 y 3, que son la mayoría de los que van a prestar el servicio militar, decirles, o pueden prestar el servicio militar o pueden prestar un servicio social para la paz. Representante Cadavid, le pregunto, ¿esta modalidad podría afectar el servicio militar obligatorio, que es vital, según dicen algunos sectores, para las fuerzas como el ejército y la misma policía? ¿Ustedes de pronto qué observaciones tienen frente a este artículo? Mire, José Miguel, primero hay que decir que el gobierno tiene una expectativa, pero como diríamos en algunos de los pueblos de Colombia, están ensillando el caballo sin comprarlo. Hay una expectativa real, legítima, de pacificación, pero la realidad del país hoy es que estamos disparados en cultivos ilícitos, que hoy tenemos una explosión de grupos ilegales, de extorsión y cualquier cantidad de actividades delincuenciales. El gobierno ha mandado varias razones o varios mensajes que pueden estar generando un gran problema. Llega y solicita al Congreso menos 800.000 millones de pesos para la cartera de defensa. Ahorita hace un planteamiento diciendo que es que ya estamos en un país pacificado y que ya no necesitamos el servicio militar en las condiciones actuales. Yo estoy de acuerdo que puede y debe haber una alternativa. Puede haber jóvenes también dedicados a otras tareas sociales, loables, importantes. ¿Cuál es el problema de este artículo? No de la intención en general, de este artículo. Primero, que se queda corto en el planteamiento. Segundo, que está abriendo también una posibilidad para que estos jóvenes se conviertan en facilitadores del acuerdo de La Habana. Es decir, van a ponerlos a asumir una postura política para que se vuelvan unos facilitadores en los territorios colombianos. Eso se puede terminar convirtiendo en un problema. Es decir, que van a tener que tomar las conclusiones de la Comisión de la Verdad, equivocadas o no, o con verdades a medias o parciales, y salir a convertirlos en unos facilitadores o replicadores de ese mensaje. El problema no está en la creación de una alternativa, sino cuál alternativa y cómo se desarrolla esa alternativa. Pero con el gobierno es muy difícil, porque cualquier planteamiento de sugerencia para mejora que se le haga, inmediatamente el señalamiento es: enemigos de la paz, ustedes quieren guerra, ustedes no quieren que haya paz. Entonces es muy difícil inclusive hacerles correcciones o sugerencias de mejoramiento, porque no las atienden, porque piensan que están ellos dueños de la razón, y los va a llevar a cometer una serie de errores en Colombia. Representante Landines, ¿qué piensa de lo que dice precisamente el representante Cadavid? Yo creo que los colombianos hemos vivido en guerra, una guerra eterna desde hace muchos años, varias décadas. Hemos tenido una época de paz desde la guerra de independencia, y es el momento de que esta generación, comprometida con esta generación y con las generaciones que vienen, entreguemos un país en paz. Y uno de los pasos que tenemos que dar es reconocer ese conflicto, reconocer y ver y estudiar el informe de la Comisión de la Verdad para ver las atrocidades de la guerra en Colombia, atrocidades cometidas por todos los actores armados, desafortunadamente incluso por algunos miembros de las Fuerzas Armadas colombianas en contra de los civiles. Tenemos que conocer y reconocer las atrocidades de la guerra, y a partir de ahí estos jóvenes tienen que transmitir a los colombianos el mensaje del acuerdo de paz, de los acuerdos de paz, de que se puede convivir en paz. Ojalá nosotros en 20 años no estuviésemos discutiendo si pudiésemos hacer un acuerdo de paz, unas negociaciones de paz, sino que estuviésemos pensando cuál sería el futuro del país,
pensando en desarrollo económico y social, en proyectos productivos, en inversiones privadas y públicas. Pero en este momento el problema más grave acumulado estructuralmente en este país es el de la guerra, y tenemos que superar esa guerra. Y creo que este es un instrumento. Lo más fácil sería negar la guerra, negar el proceso de paz, negar la existencia del conflicto, armarnos más y que todos nos armemos, porque los grupos insurgentes y organizaciones armadas han tenido un narcotráfico para armarse y el Estado podría seguirse armando y continuar en la guerra. Pero el único, quien perdería de esa guerra, quien pierde hoy esa guerra es Colombia. Cuando mueren sus colombianos, cuando perdemos la infraestructura, no solamente mueren los soldados y los guerrilleros, pierde el proyecto de país en Colombia. Pues tenemos que superar esta causa que genera atraso del país, superar esta guerra y llegar a unos acuerdos de paz. Y en esto el presidente Gustavo Petro se le está jugando y nosotros nos le estamos jugando en el Congreso para acompañarlo y por eso aprobamos este proyecto. Representante Cadavid, finalmente quiero hablar sobre otro de los artículos que se aprobó y es el tema de la creación de las regiones de paz, pero también el que abre la posibilidad de crear el rol de gestores de paz, que también ha despertado preocupación en algunos sectores políticos y sociales que incluso han manifestado que esta imagen o este rol de gestores de paz podría que integrantes de la primera línea pudiesen salir de las cárceles y ser gestores de paz. ¿Qué pasa en este artículo también que se aprobó en esta iniciativa de proyecto de la 418? Bueno, José Miguel, realmente la figura de gestores de paz existe ya en la legislación colombiana, solo que se ha utilizado por parte de los distintos gobiernos para favorecer o investir, digámoslo, de alguna prerrogativa especial, de una protección especial a miembros de guerrillas que estuvieran en las cárceles, escarcelaban, no indultaban, escarcelaban y les convertían en gestores de paz para producir acercamientos con esas estructuras que se encontraban incorporadas en la selva o en la clandestinidad. Por tanto, es una figura totalmente inaplicable a quienes hoy están procesados por delitos como secuestros, homicidios, lesiones personales, daños en bien ajeno, que es lo que hoy quiere favorecer el gobierno Petro. Todas las actuaciones de los últimos días, incluyendo la desajustada actuación del viceministro del Interior metiéndose hasta una tanqueta a sonreír y a ofrecerle excusas a miembros de la primera línea capturados, y que él no era el funcionario para validar si tenían que estar ahí o no, sino un fiscal, pues quieren hoy, por vía de que se les cae la posibilidad del indulto que pretendían en esta ley de orden público, ahora se piensa, defraudando la buena fe, en convertirlos en gestores de paz para escarcelarlos. Hoy, antier y mañana y todos estos días se están presentando protestas de los miembros de la primera línea que fueron utilizados por la campaña Petro y que hoy les están reclamando y diciéndoles: sáquenos de estas cárceles, que cometieron delitos comunes, se les denomina así, y esa figura que antes se utilizaba para lograr acercamientos entre los grupos al margen de la ley, hoy se la quieren aplicar a unas personas que delinquieron dentro de unas protestas. Una cosa es el delito y otra la protesta pacífica. Representante Landines, el objeto precisamente de incorporar este artículo y este tipo de iniciativas en este proyecto de ley, ¿qué pasa a conciliación? Yo creo que los gestores de paz son una figura contemplada en la normatividad colombiana, como dijo el juicioso y estudioso representante Cadavid. Está contemplado para facilitar los diálogos y facilitar que algunos liderazgos de la guerrilla salieran a ser parte de las negociaciones o buscar las negociaciones. Creo que ya venía, ahora continuará en la ley. Y en torno a que si se pretende aplicar con algunos jóvenes que son llamados de la primera línea, quiero decir que si los colombianos, si los gobiernos han hecho acuerdos, negociaciones de paz, por ejemplo, con los paramilitares que cometieron masacres, que cometieron descuartizamientos de personas, innumerables masacres, que no quiero enumerarles en este momento. Hicimos un acuerdo con ellos, con muchos paramilitares rasos, y hoy están libres, están disfrutando su libertad. ¿Por qué nosotros pretendemos condenar, además porque ni siquiera están condenados, están siendo procesados, a unos jóvenes que salieron a protestar en Bogotá y dañaron unos vidrios, dañaron unos bienes públicos o privados, y pretendemos estigmatizarlos, macartizarlos como terroristas y negarles
una segunda oportunidad, pero a unos paramilitares sí, pero a los guerrilleros de las FARC sí, por ejemplo, en el acuerdo del 2016, y por qué estos jóvenes no. Yo creo que en tanto que estos jóvenes puedan ayudar a construir un país en paz, creo que la ley lo permite, y si la ley lo permite, pues el gobierno podrá hacerlo. Pero repito, son jóvenes que están siendo procesados, que no están condenados, y que además la figura tiene que mirar caso a caso. Caso a caso. Si hay alguno que no está así, pero si es condenado por delitos de lesa humanidad, pues no deberá ser tenido en cuenta como gestor de paz. O otros delitos crueles, de homicidios, de secuestro, pues no deberá ser tenido en cuenta como gestor de paz. Pero los demás jóvenes que salieron a protestar de manera legítima y están privados de la libertad, el gobierno podría considerar la inclusión como gestores de paz. Claro que sí. Representante Cadavid, ¿quería decir algo al respecto? No, simplemente como también se lo he manifestado a los senadores en los debates y a los representantes, colegas y amigos en los medios, es que nosotros no podemos confundir a la opinión. A nadie, absolutamente a nadie, procesan y encarcelan y posteriormente condenan por salir a protestar. Esto no es que unos jovencitos salieron caminando por unas protestas de necesidades y los llevaron a la cárcel. Aquí hay personas que están procesadas con pruebas, no por un gobierno, no por un presidente, no por un exministro o un funcionario del gobierno, por la justicia, por la fiscalía ante jueces de la República. O sea que si vamos a partir a dar una discusión, pues démosla sobre la base de los hechos reales y no de la especulación. Y lo otro es que pareciera que en el gobierno de Petro no son necesarias las segundas oportunidades, porque ya van también para las terceras y seguramente cuartas oportunidades. Es decir, ¿dónde le cerramos la puerta a quien delinque? ¿Y por qué se la cerramos al que piensa distinto que no delinque? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Por qué la prioridad siempre es beneficiar al delincuente y no a las otras personas que hacen el bien en este país? Representante Cadavid, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, José Miguel, al representante Landines, muchas gracias, a la audiencia. Gracias. Representante Landines, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Yo quería decir algo Sí, al respecto de lo que dice, muy corto, lo que dijo el juicioso representante Cadavid. Hablamos desde los partidos de la oposición de aplicar toda la fuerza del Estado, de capturar a los guerrilleros, de capturar a las organizaciones armadas, pero pasaron 4 años del gobierno de Ben Duque y no pasó nada. No pasó nada, pero ahora sí queremos que el Estado actúe. ¿Por qué en esos 4 años el Estado no actuó bajo esas teorías de perseguir, de acabar con la impunidad, de someter a la guerrilla? No alcanzó, no lo hicieron. Y el Estado porque los escondió muchos Cuba años, y Venezuela. Claro, pero ahí está el ELN, ahí está la disidencia de las FARC. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaba la fuerza del Estado en esos 4 años? Cuba ¿Dónde y otros en Venezuela. Claro. Estaban en Cuba y en Venezuela, protegidos por las dictaduras de Cuba y Venezuela. Ahí el presidente Uribe duró 8 años en el gobierno, por representante. 8 años están los cabecillas del clan del Golfo extraditados? ¿Y dónde está? ¿Y dónde estaba el comando central del ELN protegido en Cuba? ¿Y dónde está Márquez? Entonces, para terminar, yo creo que cuando hablamos de la fuerza del Estado, pero solamente aplicado para el gobierno, que no es de mi partido, sí debe aplicarlo. 8 años del gobierno Uribe. ¿Cuáles fueron las bajas en el ELN? ¿Dónde está? ¿Dónde está Iván Márquez en el gobierno de Uribe? ¿Dónde estaba Iván Márquez en el gobierno de Duque? El ELN que ha disminuido a la mínima expresión. ¿Dónde encontraron a las cabecillas del ELN? Y en el gobierno de Duque ya hace 2 meses estaba. Cuba, hace 2 meses, hace 3 meses estaba el gobierno de Duque. Claro, no, pero hace 3 meses el gobierno de Duque. Hace 3 meses. Nosotros estábamos en el primer día de la creación hoy. Y estamos negociando con grupos que existían en el gobierno de Duque. ¿Dónde estaban los cabecillas? Esos grupos los inventaron ahorita. Bueno, ¿y dónde está la capacidad del Estado y la inteligencia? ¿Dónde está la tecnología del Estado? ¿Dónde está? Pero la pregunta es, hoy ustedes convierten en carácter de paz. Representante, se nos agota el tiempo. Sí, señor. Se nos agota el tiempo y como siempre aquí en Sala de Prensa queremos tener las 2 caras de la moneda, 2 posiciones totalmente diferentes. Lo importante es tener siempre este debate. Muchas gracias a los 2 congresistas y a ustedes también por estar conectados aquí en Sala de Prensa. Sigan con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Una feliz noche.